Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Me llamo Facundo de Aquino y pertenezco a la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. En esta charla voy a estar asistiendo a Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Me escuchaste, Facundo? No, lo escucho medio bajo. ¿Lo subo? No sé cómo incrementar el sonido, a ver si por ahora me Ahí lo sigue escucho un poco escuchando mejor. bajo. Es que sí, se escucha con bastante eco, no sé si capaz que con un auricular. A ver si acerco Ahí escucho mejor, sí, sí. ahí acerqué la computadora, pero si no, si querés pido auriculares a Antonella, Dale, dale, dale. a todos bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, espero que ahora me escuchen mejor. Si te parece, comenzamos, Facundo, comparto Dale. pantalla, a ver Sí, sí, si... ya la saqué para que usted pueda compartir. Listo, cualquier cosa estoy escuchando la charla. A ver si abre. Ahí está. Sí, sí. Vamos a poner... Ahí están viendo la pantalla completa, Facundo. No, tiene que ir a la configuración de visualización que está ahí arriba. Sí. Eh, Ahí va, ahora sí. ahora sí, estamos Sí, sí. mejor. Ok. Bueno, ante todo, de nuevo, buenas tardes a todos. Agradezco a la Cámara de la Construcción, la Escuela de Gestión de la Cámara, esta invitación a hablar sobre túneles y maquinarias que se están utilizando para la construcción de túneles, y a la Asociación Argentina de Tunelería por haberme convocado a colaborar. Si les parece, ya comenzamos, porque disponemos de algo Dale, menos de 2 horas para la reunión. dale, no hay ningún problema. Arranque nomás. Bien. Lo primero que les voy a comentar, que entiendo que la mayoría de los que se han interesado estarán en conocimiento, es que instalar túneles por sistema pipejacking significa llevar un escudo de excavación adelante y colocar los tubos literalmente empujándolos desde atrás, agregando tantos caños como posibilidades de empuje tengamos desde un pozo de lanzamiento. Entonces, sistema de pipejacking se trata de hincar tubos desde un pozo de lanzamiento hacia un pozo de recepción sin tener que alterar la vida de la gente de las ciudades a pocos metros de donde están hincando caños. En el transcurso de la charla vamos a tratar de ver qué es, como decía, el pipejacking, tipos de máquinas de pipejacking que hay actualmente, cómo se sacan los escombros. Cuando digo escombros, digo tierra, digo roca o cualquier cosa que estemos encontrando con la máquina por delante, qué sistemas de guiado o navegación tenemos, cómo organizamos la obra, cómo se organiza un pozo de lanzamiento, cómo se organiza un pozo de recepción, qué aspectos hay que tener en cuenta para poder cumplir con los contratos, qué tipo de técnicas tenemos en la actualidad para construir pozos, muros de empuje, la entrada y salida de cada uno de los pozos, cómo verificamos que los caños los estemos colocando bien y cómo recibimos la máquina una vez que llegamos al pozo de recepción. Después, si tenemos tiempo, vamos a ver algunas situaciones particulares que hemos vivido aquí en Argentina, en la empresa en la que trabajo. Y por supuesto vamos a ver qué tipos de caños se están hincando y las juntas que se utilizan.
Para comenzar con el primero de los temas, hay dos grandes diferenciaciones de máquinas de tunelería para colocar caños de pipe jacking. Los grandes grupos de máquinas son máquinas pequeñas o máquinas grandes, lo que le llaman máquinas de pipe jacking o máquinas para ya diámetros mucho mayores. Y dentro de eso tenemos máquinas que vamos a utilizar para suelos blandos hasta equipos de pipe jacking para hacer excavaciones en roca. Entonces, las dos grandes divisiones que tienen quienes fabrican máquinas para pipe jacking son para geología de suelos blandos, en algún caso suelos mixtos y ruedas de corte para suelos duros. Esto respecto al tipo de rueda de corte. Respecto a cómo se sacan la excavación, hay dos grandes grupos. Uno es ABN o ABND. Cuando hablamos de ABN son máquinas que ingresan agua limpia para poder retirar el barro de excavación, y vamos a ver después que en el pozo de lanzamiento vamos a requerir de una máquina que se llama equipo de separación de suelo, donde vamos a recuperar el agua y tendremos un circuito cerrado. Por otro lado tenemos las máquinas que se denominan EPB, balance de presiones de tierra, que extraen el suelo con equipos de volquetas, como si fueran las volquetas típicas de las minas, los trabajos de mineros, y también por cintas transportadoras. Y por último, en hard rock, en TBM, se puede utilizar también este tipo de volquetas o cintas transportadoras. En la actualidad, estas son las máquinas que ofrece uno de los proveedores más grandes que hay de equipos de tunelería, que es la empresa Herrenet, que es una empresa alemana. Ellos, como ustedes podrán ver ahí, y en una placa que va a seguir, trabajan con máquinas ABN, con máquinas HDD, que son máquinas que hincan un piloto y después empujan o traen la cañería que uno quiere colocar. Direct Pipe, que es una mezcla entre las tuneleras convencionales y las de HDD. Tienen máquinas tuneleras que las instalan en forma vertical para hacer pozos de lanzamiento o recepción en casos muy particulares. Tienen esta otra máquina que se denomina Overboring Machine, que empuja caños y saca el suelo similar a las viejas máquinas que se utilizaban con hélices para hacer pozos por debajo de rutas o de vías. La máquina que vemos a la derecha es una máquina con frente abierto, que se llama, que en muchos lugares de la Argentina, por la presencia de napa, difícilmente se pueda utilizar. Y aquí este otro tipo de máquinas, ya que son las EPB, o máquinas de mayores diámetros, que es EPB Shield, que trabaja con balance de presión de tierra, Single Shield TBM, que son máquinas que se utilizan para situaciones donde hay roca o donde hay distinta configuración de suelo. Gripper TBM, que en realidad necesita de suelo duro para poder apoyarse en los laterales. Máquinas de doble escudo, máquinas que se pueden utilizar en presencia de napa y fuera de ella. Y esta multimod TBM, que ya son mezclas de máquinas que incluso llegan hasta 19 metros de diámetro. Ya no estamos hablando de pipe jacking, sino de pasando los 4 metros de diámetro, ya se recurre a segmentos de dovelas. Yendo a lo que va a ser la charla nuestra
hablamos de tunelería, vamos a hablar, de, como decía, de equipos de pipe jacking, o sea, equipos que como mucho llegan a 4 metros de diámetro. En la Argentina incluso se han hecho, el máximo diámetro que se ha instalado es 2,40 metros interior hasta el momento con pipe jacking. Pero hay experiencias en el mundo de 3,40 metros a 3,60 metros de diámetro interior. Como decía, las máquinas se dividen en escudo abierto y escudo cerrado. Como se ve en la imagen, las de escudo abierto requieren que no haya presencia de napa y que el frente sea un frente que se sostenga. Si lo miran, la imagen de arriba a la izquierda, lo que tiene es un rozador, es una herramienta para rozar piedra o suelos muy duros, y la de abajo lo que tiene no es más que una cuchara, que un balde de una retroexcavadora, que permite excavar, y por dentro una cinta transportadora va a llevar hacia atrás el producto de la excavación. Y a la derecha lo que tenemos son las que se denominan máquinas de escudo cerrado, para trabajar en presencia de agua o en aquellos suelos que el frente requiera que haya una presión interior superior para que no haya sobreexcavación, no haya desmoronamiento por delante del frente de excavación. Esto es una particularidad que traje esta fotografía y una más, que son experiencias en suelos de China. Esto claramente se utilizó para un suelo blando, por eso es que la rueda del corte es con tanta apertura y con rascadores, no tiene. Después vamos a ver que cuando hay suelos duros o piedras se requieren discos de corte. Esto lo que tiene es una máquina utilizada en suelos blandos que permitía poner detrás, en lugar de tubos circulares, segmentos rectangulares de premoldeado de hormigón armado. Y esta es otra máquina china también utilizada para colocar segmentos de hormigón. En este caso se trataba de un túnel para 2 carriles carreteros que instalaban por debajo de un río. Esto es un corte de las 2 máquinas que veíamos en la presentación anterior, donde está la de arriba con una herramienta rozadora y la de abajo con un balde similar a lo de una retroexcavadora. El brazo rozador, como ven, tiene un máximo de posibilidades de trabajo de rocas de hasta 70 megapascales. La gente que esté trabajando ahí tiene el escudo protector de la máquina. El producto de la excavación que va haciendo el rozador o el balde cae en una cinta transportadora que lo envía a una volqueta que corre, va y viene por dentro de los tubos que uno va colocando. Esto es inviable de utilizar en un suelo, por ejemplo, como el de Buenos Aires. En lugares donde el suelo se sostenga en el frente y no haya presencia de agua, será posible utilizar una de estas máquinas que sin duda son más sencillas y más económicas que las que vamos a ver después. Las máquinas de escudo cerrado se dividen en máquinas Slurry. Cuando hablamos de sistemas Slurry, es lo que les comentaba, se inyecta agua limpia y el vehículo, para sacar los detritos de excavación o la tierra o el barro de excavación hacia atrás, es a través de una cañería que termina de cerrar el circuito. Entra agua al frente, sale barro por la otra cañería, en este caso por la cañería que está en celeste, ingresaría agua, por la que está en verde sale barro, pero este tipo de máquinas tienen la posibilidad de dar vuelta
el sentido de circulación para mantener siempre limpias las cañerías. Uno puede inyectar agua después de unas horas de trabajo, inyectar agua al revés y mantener limpias las cañerías. En el caso de las EPB, sacan el suelo, como les decía, por un tornillo sin fin desde la precámara donde hay barro que estabiliza el frente, lo sacan con un tornillo sin fin que cae en esa cinta transportadora color verde y vuelca sobre una volqueta. En este tipo de situación, una particularidad que hay que tener en cuenta es el diámetro. Para trabajar con volqueta por dentro de las cañerías, los diámetros mínimos con los que se trabaja son de 1,20 m a 1,40 m. En general, por debajo de 1,20 m ya hay que trabajar con sistema Slarry porque no hay espacio para poder desplazar la volqueta por dentro de los caños. Este es un esquema de una tunelera de escudo cerrado con las que se denominan EPB. Eso es porque delante entre lo que es la rueda de corte y el tornillo sin fin hay una precámara. Esa precámara se acondiciona con un tapón de barro y ese tapón de barro, con productos que uno le puede inyectar, que puede ser polímero o espuma, el operador hace que esa precámara tenga siempre como mínimo 200 gramos más por centímetro cuadrado que lo que está leyendo por delante la máquina. De esa manera se garantiza que el frente de la tuneladora no colapse y además que no haya ni sobreexcavación ni empujes excesivos. Para manejar esa presión de 200 gramos más por centímetro cuadrado en la precámara esa, el operador tiene las facultades de sacar más rápido el suelo si la presión está aumentando, o empujar desde atrás con los cilindros de empuje, o inyectando polímeros y espumas para acondicionar el suelo, para siempre mantener esa presión de empuje en la precámara mayor que lo que está leyendo adelante. De esa manera, la ventaja importante que hay es que se garantiza no generarle esfuerzos al frente de excavación y en todo momento no sobreexcavar. Para que la máquina avance, el empuje lo recibe de cilindros que están en el pozo de lanzamiento. En este corte se puede ver el cilindro, el tornillo sin fin que está en el cilindro que está indicado como número 6. Ese tornillo sin fin va quitando presión a ese barro que está en la precámara hasta dejarlo a presión atmosférica para que vuelque sobre la cinta transportadora número 7. Desde la volqueta número 8, la forma de retirar el suelo es a través de un malacate. Después vamos a ver algunas fotografías. En el caso de los hidroescudos o los nichi, como les decía, el esquema de funcionamiento es el mismo, pero la presión a la cámara esa donde se hace el tapón de barro o de producto de la excavación se da a través del agua o a través de también polímero y espuma que uno le puede agregar. Ese agua que ingresa saca barro desde la precámara y el barro a través de su cañería de salida lleva el producto de la excavación hacia una planta de separación que después vamos a ver. En esta fotografía se puede ver claramente cómo son una rueda de corte para suelo duro o roca. Ahí se puede ver que se requieren discos de corte
que permitan ir cortando el frente de la roca. El del medio es de una rueda de uso mixto. En esa rueda se puede ver que hay rascadores y hay discos. Los discos siempre están por delante de los rascadores, porque entonces se garantiza que las herramientas duren más, o sea, las que requieren romper suelo más duro van delante y las otras van un poco más atrás. Nosotros hemos tenido que utilizar alguna herramienta de suelo mixto en suelos de la Argentina, y lo mismo le debe haber ocurrido a la gente que estuvo trabajando en Córdoba, que no solo tenía suelos blandos, sino que también en ese caso había piedras bolas y grava. Y en el caso de la rueda de corte de la derecha, es solo para suelos blandos. Se puede ver que tiene ingresos del suelo mayores, tiene mayores aperturas, y además solo tiene herramientas para rascar el suelo, que también tienen esas herramientas de corte, tienen metal duro por si encuentran algo parecido al hormigón o algo así, pero no tienen disco como las anteriores. Si uno se encontrara con piedra, esas herramientas no la romperían. Como les decía, el procesamiento de escombros. En el caso de las volquetas, directamente cuando llega al pozo de lanzamiento, la volqueta se levanta con una grúa y se pone en un camión para llevarlo a la disposición final. Ahora, en el caso de que tengamos la extracción por sistemas de slurry, ya se requiere una planta de separación. No alcanza con el... Voy a pasar, a ver si puedo pasar para este costado. Detrás de esas cañerías color celeste y color verde, de una va a venir desde los tanques de agua y la verde va a ir a una planta de separación. La planta de separación, en el caso de las plantas de Hermer, tienen esta configuración. Estas plantas de separación generalmente tienen al principio zarandas que separan la parte más gruesa, después tienen una etapa de hidrociclones, en general 2 etapas de hidrociclones, y por último una etapa de centrífuga para eliminar la parte más fina del suelo. Después vamos a ver algunas imágenes de ese tipo de plantas. Hay una experiencia nueva en extracción de suelo, que lo que utilizan son bombas para barro. Esas bombas denominadas back pump, lo que hace, en lugar de inyectar tanta cantidad de agua, en casos muy especiales, donde el suelo es homogéneo y se puede acondicionar con espumas y polímeros, permite bombearlo como si uno estuviera bombeando hormigón. Ahí está una de las fotografías de una experiencia que se hizo en Brasil, donde expulsaban el suelo de excavación con una bomba de estas back pump. Este tipo de cosas hoy todavía son bastante poco usadas porque requieren de tener suelos homogéneos y tener un control bastante importante respecto a la extracción del barro, porque levanta temperatura y se seca, porque hay que estar acondicionándolo con la utilización de polímeros y de espumas. Esto es una organización típica de un túnel construido con un equipo largo. Ahí tienen en el pozo de lanzamiento, que después vamos a ver, este es un pozo de lanzamiento dibujado, hecho con tabletacas y marcos metálicos. Después vamos a ver que hay muchas formas de dibujarlo. Y además es un túnel que se está haciendo con cañerías de hormigón armado, pipe jacking de hormigón armado,
bajándolo con una grúa, y ahí vemos una tunelera de un único cuerpo adelante. Después vamos a ver que hay tuneleras que tienen 3 cuerpos, algunas 2, en función del tipo de kayaking que uno esté haciendo. Y el sistema de empuje, que está dibujado ahí, tiene 4 cilindros de empuje. Después vamos a ver que hay máquinas más chicas que utilizan solo 2 cilindros de empuje. Y la planta de separación, en este caso, una planta de separación que tiene el tanque de agua abajo, y arriba tiene zarandas, y por lo que veo tiene hidrociclones, y aparentemente una etapa de centrífuga para terminar de limpiar el agua, y por supuesto el agua vuelve al circuito. Es un circuito cerrado el de hincado de caños. Les comentaba que hay máquinas que hacen pozos verticales, que se trata de una tunelera que se ubica en forma vertical, y a medida va bajando se colocan segmentos de dovela. Esta fotografía es un pozo de casi 40 metros que tuvo que hacer la gente de Hermes en una obra en Italia, y se observan al lado del pozo. El pozo está hecho en una esquina, exactamente al lado del pozo hay un colegio. Los jóvenes están en el patio o en un recreo en el colegio, y en ese mismo lugar se está trabajando con equipo pesado, con la planta de separación, con los segmentos de dovela, y con toda la logística que requiere un trabajo de estos. Este tipo de obras en Argentina no ha sido, no se ha hecho, pero sí tenemos proyectos hechos de pozos de mucho diámetro y mucha profundidad. Como ejemplo vale expresar el que hizo la empresa Intergilo en el lote 3 de colector margen izquierdo, donde hicieron tres pozos, un pozo trilobular de alrededor de 12 metros de diámetro cada círculo, y 43 o 45 metros de profundidad, que es desde donde se hizo el emisario ahí en Dock Sud, que forma parte de la obra colector margen izquierdo. En este caso, como les decía, es una obra en Italia, y la máquina esa de excavación de pozos verticales fue hecha por la empresa Hermes de Alemania. Ahora vamos ya a pozos bastante más domésticos y organizaciones logísticas de obra. Esto es uno de los pozos de lanzamiento en una obra que nos tocó hacer con Coarco ya hace 11 años. Esto es un pozo de lanzamiento en colector Oeste Tigre. Es un pozo al lado de la avenida Bancalari. En este caso era un pozo de 9,60 metros de diámetro, que lo hicimos unitado, alrededor de entre 9 y 11 metros de profundidad trabajábamos. Y la imagen lo que quiere mostrar es que no solo uno tiene que hacer el pozo, sino que requiere la logística de contar con espacio para instalar una grúa, para instalar contenedores, para instalar la máquina y el power pack con el que se acciona la máquina. En este caso es una tunelera que instalaba caños de kayaking de 1,5 metros de diámetro. Estos caños de kayaking medían 3 metros de longitud, pesaban alrededor de 6.400 kilos cada caño, entonces requería de una grúa en este caso se trabajó con una de 50 tonelómetros, porque uno a medida se aleja requiere de más capacidad de grúa, y bueno, requiere tanques de agua, contenedores de oficinas. Después vamos a ver incluso planos de cómo se arma la logística
un pozo de lanzamiento. En este caso, se trata de un pozo de lanzamiento en la llegada de un colector a una planta de tratamiento que hizo la empresa Coarco en el distrito de Lanús. Esta planta es una planta que se denomina planta de tratamiento Acuba, como decía, está en el partido de Lanús, muy cerca del Riachuelo, y el pozo de llegada, que en este caso fue un pozo de lanzamiento, que era la llegada de un colector a la estación de bomberos, hubo que hacerlo con tabletacas pegado al pozo elevador, al pozo de bombas elevadoras de la planta, y hubo que convivir con la construcción de la planta. En general, cuando uno trabaja con bioshacking, el común denominador de todas las obras es la falta de superficie disponible, siempre o en el medio de las ciudades o en lugares donde es bastante complejo tener espacio para poder desarrollar los pozos. Este es un ejemplo de un pozo de lanzamiento en el colector. Este es el colector en Fiorito, colector 1, Fiorito, llegando a la planta de tratamiento de Fiorito, también muy cerca del Riachuelo. Y como ven, en ese pozo, después vamos a ver algunas particularidades, pero había 6 metros de basura. Todas esas construcciones están construidas sobre una laguna que se fue rellenando con basura, y teníamos que convivir con casas a 1,5 metros de nuestras tabletacas. Ahí, como ven, en la parte alta de la fotografía está la grúa y los caños, el acopio de caños, y por detrás del acopio de caños tenía que salir el camión que recibía el barro. Esto es lo que habitualmente ocurre, que no solo hay problemas debajo del pavimento donde uno encuentra interferencias. Esta fotografía también es de la obra Fiorito, y como ven, arriba del pozo teníamos que pasar la tunelera y los caños después, entre medio de los cables. Bastante caótica la ubicación de los cables en todo el conurbano bonaerense, y uno tiene que convivir con eso. Esta es una fotografía de otro pozo de lanzamiento, en este caso en Ituzaingó, una obra que hicimos también con Coarco en Ituzaingó, y ahí, como si miran, también hay cables por encima. En una de los laterales está puesta la planta de separación con su tanque de agua. En el otro lateral, en lo que sería la otra calle a 90 grados, está ubicada la grúa. Detrás de la grúa es donde se van a acercar los camiones para llevarse el barro, para llegar los caños. Esta es una máquina Slurry. Detrás de la grúa llegaba la provisión de caños al frente, y al costado de la planta de separación es de donde vamos a sacar el barro para los camiones. En general, uno tiene después que adaptarse para trabajar con el espacio disponible. En este caso, ese pozo también estaba al lado de un jardín de infantes. En una de las esquinas esas había un jardín de infantes. Esto no es para que lo veamos durante la charla, pero sí para que aquellos que accedan a la información lo tengan. En superficie está detallado lo que uno mínimamente necesita tener en cuenta. Necesita tener en cuenta el power pack de operación de la tunelera. Las tuneleras, para poder operar, requieren de un power pack, que es un contenedor de 20 pies, de 6 metros de largo,
donde trabaja el operador y donde ahí está todo lo que es la energía que requiere después la tunelera. Se necesita un grupo electrógeno, en general de 700, entre 500 y 1000 kVA. Nosotros en una de estas tuneleras utilizábamos uno de 700 kVA y además un grupo electrógeno de 65 kVA que es solo para emergencia o para cuando la tunelera para, porque no tiene sentido tener un grupo tan grande para iluminación o para cuando la tunelera no está operando. Se requiere espacio para tableros eléctricos, se requiere una unidad de preparación de mezcla bentonítica, que es una mezcla con la que se lubrican los túneles. Se necesita tener un lugar para un equipo aireador que inyecta aire al frente. Se necesita un compresor para inyectar los aditivos para lubricar el túnel y al finalizar cada tramo de túnel para inyectar un mortero o lechado de componente. Se necesita espacio para la planta de separación de suelo, la planta que les decía que tiene zarandas, que va a separar el barro y va a poder devolver agua limpia al proceso. Se necesita copiar como mínimo los tubos del banjacking que uno va a colocar en el turno. Se necesita espacio para la grúa o para el puente grúa. Se necesita lugar para que entre el camión a retirar el suelo, lugar para el tanque de agua, los contenedores del personal que trabaje, comedor, vestuario, pañol, y los baños que se requieran para ese grupo de personas. Todo esto en la superficie. Y adentro del túnel o en el pozo, debajo, se necesitan estaciones intermedias o interjack, que después vamos a ver qué es. Hay que colocar el sistema de empuje principal, el sistema de guiado láser, las tuberías de inyección de agua y de extracción de suelo, las cajas de inyección de bentonita para lubricar el túnel, los conductos de ventilación, las alimentaciones eléctricas, de datos, las conexiones para la propia tunelera, mangueras hidráulicas para la tunelera, iluminaciones de baja tensión LED, tableros eléctricos, medidores de gases que hay abajo, bombas de achique. Esto es un detalle de lo mínimo que uno requiere para poder hacer un túnel. Les decía que las tuneleras se operan desde un power pack. Este es el power pack de operación de una de las tuneleras, la EPB, que coloca caños de 1500 milímetros de diámetro interior y 1800 milímetros de diámetro interior. Es una máquina que tiene coarco. Se opera desde este power pack, y esta máquina en particular se puede operar también desde adentro de la tunelera. Aquí les muestro imágenes de una máquina de otro grupo, de otra empresa, donde, como ven, la planta de separación es una planta de otra firma, pero también fabricada por Hermes. Les muestro el anterior, ven que era un poco más moderno. Este es un equipo utilizado en obras que también se hicieron con equipos fabricados por Hermes, pero en otro lugar. Esta es una fotografía de la planta de separación. Si observan, en la fotografía de la derecha, se ve que la primera etapa, que es la de la zaranda, separó lo que es detritos más gruesos en la zaranda. En los desarenadores, en los hidrociclones sacó arena y algo un poco más fino. Y por último, en lo de la derecha, color verde, que está arriba, que son las centrífugas, sacó limos y arcillas de mucho más fino y devuelve el agua limpia al proceso. Esta planta de separación es una planta de separación fabricada por una empresa china.
estos son dos equipos de preparación de bentonita, de lodo bentonítico, que se utiliza para lubricar el exterior del túnel. Yo les comentaba que desde que uno comienza a poner caños hasta que llega al pozo de recepción, todo el tiempo está empujando, los caños. Y para empujar los caños se requiere bajar el rozamiento. Para bajar el rozamiento, desde el interior del túnel, en algunos caños que se les ponen puntos de inyección de bentonita, uno puede inyectar este lubricante que hace que baje el rozamiento de todo el tramo de caño que uno está colocando. En particular, el equipo de la izquierda es un equipo que permite preparar alrededor de 900 litros de líquido lubricante y tiene un compresor de inyección. El de la derecha permite preparar mucho más volumen de líquido lubricante, pero no tiene compresión, no tiene compresor. Se utiliza el compresor que está ahí a la izquierda de color blanco y se utiliza el equipo que está a la derecha color amarillo para preparar más cantidad de líquido bentonítico. Había una pregunta que decía si se puede trabajar con energía de red para las tuneleras. En la experiencia que yo he tenido en los túneles en Argentina no hay posibilidad de trabajar con energía de red, porque los equipos, como les decía, requieren entre 500 y 700 kVA en el arranque. Es muy raro que los prestadores de energía puedan entregarle esa cantidad de energía, porque deberían tener transformadores muy cercanos. Y lo que ocurre también es que uno, cada un mes o cada 45 días, depende de la longitud del tramo, a veces cada 2 meses, se está trasladando y vuelve a tener que requerir de esa energía en otro punto distante 300 o 500, 600 metros de donde está. La realidad es que siempre hemos tenido que trabajar con grupos de electrógeno. Los equipos tienen sistemas de guiado láser desde el pozo de lanzamiento. ¿Cómo hace la máquina para saber que está en la dirección correcta y que está siguiendo el eje que se le cargó como datos? La máquina tiene, como se ve ahí en ese esquema, tres señales. Una marca el frente de la rueda de corte, la otra marca la cola de la máquina, y lo otro que todo el tiempo está viendo es, por cálculo, la posición del eje del caño que uno está colocando. Todo el tiempo el equipo está tratando de que esos 3 ejes estadimétricos que vemos ahí en ese dibujo se estén juntando. Y el operador también está viendo cuántos milímetros por debajo, a la derecha, arriba o a la izquierda, está de ese punto calculado que uno le cargó a la máquina. Este tipo de equipos en general tienen muy alta confiabilidad y muy alta precisión. Nosotros hicimos tramos de túnel en diámetro 1500, de 478 metros de túnel entre pozo de lanzamiento y recepción, y llegamos 9 milímetros abajo del eje teórico. En otro tramo que hicimos de 420 metros, llegamos 6 milímetros abajo del eje teórico. Los equipos son altamente confiables con este tipo de esquema de guiado láser. Y este equipo láser que se coloca en el pozo de lanzamiento, todo el tiempo va pegando en el cuadradito láser que está indicado abajo a la izquierda en la pantalla,
que eso está ubicado al lado del operador, si va dentro del equipo, o al lado del sinfín de extracción del suelo, un poco arriba a un costado, y tiene unos 3 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto el lugar donde pega el láser. Si el equipo deja de tener el láser chocando contra ese sensor, inmediatamente la máquina deja de funcionar, o si algo tapara el láser pasa lo mismo. Son muy, muy confiables estos equipos. Ahí me preguntan si se usa, bueno, las preguntas podemos responderlas igual después, pero me preguntan si se utiliza, además del lodo bentonítico, polímero para estabilizar las paredes. Nosotros no hemos tenido necesidad de utilizar ni espumas ni polímeros para lubricar el fuste de lo que son la tira de caño que se van colocando. Lo que es polímero y espumas sí lo hemos utilizado mucho para la precámara de corte, y en algún caso hemos utilizado también bentonita para el frente, para lo que es el frente de excavación. Para los fustes no he tenido necesidad por lo menos en las experiencias que hemos hecho en los últimos 11 años, que hicimos 19 kilómetros de túneles, no tuvimos necesidad de poner ni bentonita ni espumas en el fuste. Les decía que los equipos se empujan todos desde un pozo de lanzamiento. Acá les muestro 2 sistemas de empuje diferentes, los dos en pozos que no son lo que habitualmente hacemos en Argentina, pero sí esto lo puse en esta misma imagen para que vean. El pozo de la izquierda permite que el caño baje entre los cilindros. Si se fijan, requeriría menos espacio, menos dimensión del pozo de lanzamiento, porque el caño baja entre los cilindros de empuje. En el caso del que está atrás, los cilindros empujan desde atrás del pozo. Entonces uno, aparte de la longitud del caño, necesita la longitud de los cilindros retraídos para poder bajar un caño. Entonces hace que esa situación muchas veces requiera de pozos más grandes. Pozos más grandes significa más costo y posibilidades superiores de encontrarse con interferencias. Les decía que los túneles se empujan desde los pozos de lanzamiento, pero hay una herramienta que se llama Interjack, que es una estación, en español es estación intermedia de empuje, que permite que uno, después de haber colocado cierta cantidad de caños, pueda colocar esta estación intermedia de empuje, que hace que uno pueda hacer tramos de túnel más largos al quedarse sin empuje por el propio rozamiento y peso de los caños que uno tiene que empujar. Esta estación intermedia de empuje que está a la izquierda, la que tiene menos cantidad de cilindros, es una estación intermedia de empuje de caños de diámetro interior 1500 o 1800. La de la derecha es una estación intermedia de empuje que tiene coarco para caños de 2,20 metros y 2,40 metros de diámetro interior. Esto permite recuperar el total de la fuerza de empuje que tiene el equipo en el pozo de lanzamiento, recuperarla más adelante. Después les voy a comentar cuáles son las fuerzas de empuje que tenemos en los equipos que dispone Coarco. Estas fotografías indican cómo se bajan los caños en los pozos de lanzamiento. Hay 2 posibilidades de bajar caños.
Una es a través del puente grúa y la otra es a través de grúas que uno acerque al pozo. Esto, el de la izquierda, es un emisario que se construyó en el norte de Chile, donde se ve un puente grúa dispuesto para bajar los caños en el pozo de lanzamiento. El de la derecha es un puente grúa que utiliza en Argentina la empresa CRZ para bajar caños en las obras de diámetro interior 1 metro que utilizaron ellos. En este caso es una fotografía de la obra Colector Tigre 2, si no recuerdo mal, o Tigre 3, pero era una de los colectores que hicieron en Tigre. Y como decía, si uno no dispone de puente grúa, puede trabajar con grúas. Estas son 2 grúas que utilizó Coar con la obra Colector Oeste Tigre 1, la de la izquierda de 65 tonelómetros, la de la derecha de 50 tonelómetros. Como les decía, usamos grupos de electrógeno de 700 kVA y de 65 kVA. Esto para que tengan, pero indica cómo serían las etapas de bajada de una tunelera, en este caso la de diámetro interior 1500 milímetros, donde arriba a la izquierda dice que uno primero hinca la máquina, el primer tramo de la máquina, después hinca el segundo módulo de la máquina tiene dos módulos, después pone la cinta transportadora, después empieza a colocar caños y a sacar la tierra por dentro de los caños. Después vamos a ver fotografías de eso. En esta organización logística de la obra, lo que se puede ver es que en toda obra de túnel hay que hacer controles previos a la operación con la tunelera, controles durante la ejecución del túnel y controles posteriores. Obviamente controles previos son topografía, elegir la ubicación de los pozos, elegir el tipo de pozo que uno va a hacer, si lo va a hacer con chapaliner, con tablestacas, con unitado, cómo va a apoyar la tunelera, dónde va a apoyar el láser y, bueno, y todas las verificaciones topográficas que uno requiera. Durante la operación de la tunelera, además de que todo el tiempo está el equipo láser controlando y dándole lectura al operador de cuántos milímetros se encuentra del eje teórico del túnel, todo el tiempo baja un topógrafo a controlar y después hay control de inyección de líquidos, lecturas de presión, monitoreo de fuerza de empuje. Después les voy a comentar todos los datos que tiene el operador y quienes estén mirando arriba, porque la misma pantalla que tiene el operador adentro de la tunelera se replica en una pantalla en el Power Pack. Y después que pasó el túnel, hay controles posteriores que hay que revisar si todo está en la posición correcta, que uno lo hace después, días después, 15 días después, un mes después, verificar que no haya ningún tipo de subsidencia en superficie producto de haber pasado con la tunelera. A ver, en el chat creo que había alguna pregunta. Les decía que hay diferentes elecciones para hacer pozos. Nosotros en estos 19 kilómetros de túnel que llevamos hecho con la empresa Coarco, hasta el momento hemos utilizado 3 sistemas distintos de construcción de pozos. Este que podemos ver aquí es un pozo hecho con tablestacas AU14 o AU18, son las que hemos utilizado, de 14 metros de largo, de longitud de las tablestacas,
las hincábamos y poníamos esas vigas de hormigón armado que ven ahí, porque en este caso el empuje era un empuje triangular como si fuera agua de napa, pero con densidad de barro. Por eso hubo necesidad de poner esas vigas enormes de 1 metro de ancho por 30 centímetros de espesor para evitar que se cierre las paredes de los pozos. Esto es un esquema de pozo, en este caso de pozo de lanzamiento, del sistema Slarry. Ahí pueden ver que en una de las bocacalles se colocaron oficinas en comedor, del otro lado el pañol y el grupo de 700 kVA con el power pack de la máquina, del otro lado la grúa con la llegada de caños, la alimentación de caños al pozo, y en el lateral de la derecha la planta de separación, la reserva de agua, y bueno, ahí más chiquito no se alcanza a leer, pero es el equipo de preparar bentonita y un tanque de agua. Y bueno, y baños que después hay que colocar. Esto es un caso de un pozo de lanzamiento en una obra que hicimos en Esteban Echeverría. Esto es un pozo de lanzamiento también para una máquina muy chica. Ahí la pueden ver. La máquina esta es una máquina ABN. Cuando digo ABN es una máquina que para extraer el suelo, como les había dicho al inicio, ingresa agua por unas cañerías y por la otra cañería saca barro, aparte de todos los servicios que va a tener la tunelera que tienen que ver con aire, energía eléctrica, datos, energía hidráulica. Estos pozos los hicimos todos de 6 metros de diámetro con chapalaria. Trabajamos con profundidades entre 9 metros y 13 metros, y en algún caso hubo un pozo o dos en particular que llegaron a 18 metros de profundidad. Y el pozo de la izquierda, si lo miran con detenimiento, tiene muros a 90 grados, quiere decir que se trata de un pozo que tenía un colector que doblaba a 90 grados. A la derecha pueden ver cómo excavamos. Para excavar bajamos una retroexcavadora de una PC 35, una Komatsu 35, que entra perfectamente dentro del pozo, y se sacó con balde el suelo. Se iba armando online a medida que bajábamos. En este otro caso se trata de los pozos que hicimos en Tigre. Estos son pozos para la máquina de 1500 milímetros de diámetro interior, 1800 milímetros de diámetro interior, tiene 2 escudos de esta máquina, y los pozos los hicimos con gunitado, con sistema de gunita, vigas perimetrales, la de arriba una viga T, el pozo trabaja colgado con armadura y gunita toda la vuelta. Este es el mismo pozo gunitado. En el caso de la fotografía de arriba se puede ver el sistema de empuje que les comentaba. En este caso tiene 2 cilindros. Esta máquina con esos 2 cilindros tiene 600 toneladas de empuje, y para poder hacer tramos más largos se deben colocar estaciones intermedias de empuje como las que mostré en la fotografía anterior. En el caso de esta máquina contamos con 2 estaciones intermedias de empuje que permite hacer tramos hasta 470, estimo que hasta 500 metros podríamos llegar, pero depende siempre de la condición del suelo. Las 4 fotografías corresponden a pozos en Colector Oeste Tigre. En la fotografía de abajo se puede ver la volqueta con barro, con algo de excavación, y no recuerdo, ahí no alcanzo a ver cuál es el número de caño, pero nosotros siempre ponemos el número de caño como para saber cuántos caños van hincados.
Este es el esquema de ese pozo de lanzamiento. En este caso también hay contenedores, oficina, comedor, bañol, power pack, un taller, baños, la ubicación de los caños y cartelería. Cartelería para todos los vecinos y para que la gente no se acerque. Esto es una fotografía de un pozo de lanzamiento, pero que en lugar de ser bonitado, si lo miran, van a ver chapalainer de 9,60 metros y muros de empuje y de pase. También es un pozo, en este caso de un pozo de lanzamiento en Esteban Echeverría, a 90 grados, pero con diámetro 1500. Se ve el muro de pase a la derecha preparado para el próximo tramo. Y aquí está un esquema de lanzamiento donde en celeste se ven los caños, se ve la ubicación de las oficinas, del power park, del taller, de la grúa, la convivencia con los vecinos, el vallado, porque a los vecinos se les deja la vereda libre, y el vallado para el pozo. En el pozo de abajo, si miran con detenimiento, se tomó media calzada nada más. La calzada del frente no se ocupó nada. Se hizo todo el sistema todo el acopio de equipos y de caños de un único lateral de la calle. Esto es un pozo tablestacado, como les decía, con vigas internas de hormigón armado, y hay un corte lateral para que vean que la tablestaca pasaba 5 metros hincado por debajo de lo que era el fondo del pozo. Esto es un pozo de lanzamiento hecho en un fiorito, en un colector fiorito, con mucho empuje. Esto es un pozo de lanzamiento, también hecho con tablestacas, pero con vigas internas de acero. Ahí pueden ver que las tablestacas, al estar en sentido circular, requieren menos vigas, una viga de interior con menos dimensiones, debido a que trabaja por forma. Entonces no ocurre lo que pasa con los pozos rectangulares, donde el empuje siempre va a ser mayor. Esto es una obra en el exterior de Argentina, con una máquina que extrae el suelo con volquetas. Ahí a la izquierda, si se fijan, está la volqueta preparada. Y esto es una fotografía de una obra donde no se requirió ningún tipo de entibado, porque había posibilidades de darle una mínima pendiente a los bordes y el suelo no corría riesgo de colapso. Ahí ven que están haciendo un cruce con cañería en este caso se trata de una cañería de 1,60 metros de diámetro, y están cruzando por debajo de una autopista. Esto es una obra que se estuvo haciendo en España, son fotografías de una obra de España. Si se fijan, ningún tipo de requerimiento de tablestacado, ni de unitado, ni de chapalainer, y sí tienen la percha que indica que esto se trata de una máquina EPB y que va a sacar el suelo con volquetas. Aquí lo que podemos ver son pozos hechos con otra técnica mucho más cara, en este caso con muro colado. En la de la izquierda se ve el muro colado octogonal, y en el caso de la derecha es unitado, pero para poder bajar sin que tenga colapso el borde, pusieron pernos de tracción. No es una técnica que habitualmente se utilice en esta zona. Directamente a nadie se le ocurriría
aplicar este tipo de solución, pero sí es algo que se utiliza mucho en lugares de Europa, y entiendo que en túneles que se han hecho en Argentina, en la cordillera, se utiliza para estabilizar taludes. Estos pozos, muchísimo más caros que los que nosotros hacemos, son pozos también de obras hechas en el exterior. Esto, en este caso, se trata de una obra hecha en Inglaterra, y como ven, el pozo de lanzamiento está hecho con segmentos de dovela, y el de recepción también. Son sistemas de trabajo muy buenos. Nosotros en Argentina tenemos muchas obras hechas con dovela, obra que hizo Impregilo, como decía, CMC y Ravena, Gela, donde utilizaron segmentos de dovela, pero para los túneles. En su momento Odebrecht también utilizó túneles con segmentos de dovela. Hay varias empresas en este momento. Actualmente Terratec está colocando segmentos de dovela en los túneles que están haciendo en río subterráneo a través de empresas CMC y Ravena, pero para túneles. No conozco que en Argentina se hayan hecho pozos de lanzamiento o recepción con sistemas de dovelas. Entiendo que por un tema de costos, sin ninguna duda, o de profundidad. Aquí, con pozos de mucha profundidad, se ha recurrido, como en el anterior, a muros colados para varias obras de las que les comenté anteriormente. Otro de los sistemas es hacer muros, entibamiento de los muros con sistema de pilotes secantes, pilotes tangentes, pilotes secantes, muro colado, pero tiene que ver siempre con necesidad de llegar a profundidades muy grandes y con empujes importantes. Caso el de pozo de muro colado, que ese pozo se trata de uno de los pozos que hizo la UTE del Vega al lado del Río de la Plata, o en algún caso también hizo una obra similar la gente de Gela en la obra que tuvieron que hacer ellos, también al lado del Río de la Plata. Si hablamos de pozos de recepción, los pozos de recepción en general son mucho más chicos, por varias razones. La primera de ellas es que uno no necesita incorporar adentro de ese pozo ningún tipo de sistema de empuje, como sí ocurre con los pozos de lanzamiento. En este caso, tenemos ahí un ejemplo de pozos de recepción en los que está el pozo rectangular tan destacado, en este caso, donde está una grúa que se va a utilizar nada más que para retirar la tunelera, o en el momento que uno hace la construcción de ese pozo, pero la realidad es que ese pozo es de muy breve tiempo. El tiempo de construir el pozo de recepción, más el día que uno va a llegar con la tunelera. Después se puede achicar a la mínima expresión, que es el círculo o el tamaño del rectángulo. En el caso de una máquina de diámetro interior 1500, con 6 metros de diámetro, se puede retirar perfectamente la tunelera, o como en este caso tan destacado, que tenía 660 por 540. Esto era en el caso de la obra Colector Fiorito, que requería utilizar tablestacas por la condición del suelo. Esa es la fotografía de lo que les estaba comentando. En Fiorito, la necesidad de tablestacas y de vigas tenía que ver con que la napa estaba a 80 centímetros de profundidad, y además el barro empujaba como si fuera agua, tenía un esquema de empuje triangular.
Ahí preguntaban si se mantiene la depresión de Napa o en qué casos se trabaja con depresión de Napa. Nosotros, en todos los casos que se trabaja con pipe-jacking, solo se deprime Napa alrededor del pozo de lanzamiento. Inmediatamente que uno empieza a hincar, las tuneleras, cualquiera sea el tipo de tunelera que uno utiliza, hablemos de sistemas Larry o sistemas EPB, están preparadas para trabajar en presencia de Napa. Obviamente las que son de escudo abierto no están pensadas para trabajar en Napa, pero todas las de escudo cerrado o mid-shield, sin ninguna duda pueden trabajar con presencia de Napa, y sí tienen limitaciones en función del equipo que uno compre. El equipo que tenemos nosotros está preparado para trabajar hasta 3 bar, entre 3 y tal vez algo más, pero tiene una recomendación del fabricante de no más de 3 bar, pero estamos hablando de 30 metros de columna de agua, en el caso de las EPB que tenemos y el Larry que tiene Coarco. Esto es un pozo de recepción, también con tablestacas, pero con marco metálico, que se hizo así porque había mucha restricción de posibilidades. Si ustedes se fijan, la tunelera llegó y no tenía margen para el error. Si hubiésemos tenido ahí una diferencia durante la construcción del túnel, no hubiésemos entrado en ese círculo y entre las vigas, y aún así retirar la tunelera fue muy complejo. Después vamos a ver alguna fotografía, hubo que retirarla casi a 70 grados para que salga dentro de los marcos metálicos. Eso es en una obra que hicimos como subcontratista de Guela en colector margen izquierdo. En este otro caso, son dos pozos diferentes de recepción. En la obra Colector Oeste Tigre, como ven, se utilizó unitado porque el suelo, a la profundidad que veníamos en Tigre, era en presencia de tosca, con presencia de agua, pero con muy poca... con poca potencia de filtración, y entonces se mantenía el agua abajo con bomba fly y recibimos la máquina, y a partir de ahí, una vez que se dejó el caño dentro del pozo, después se cerró con una boca de registro. Esto es la llegada de la máquina EPB 1500, que coloca caños de 1500 interior. Esa rueda de corte tiene 1960 milímetros de diámetro. Y como ven, el pozo de recepción, lo único que tiene como esquema es el pozo y un cerco. Y el cerco ese se puede achicar al círculo del pozo en el momento que uno no requiere trabajar. En este caso, un pozo de recepción para la máquina de diámetro 1300. Nosotros lo hacíamos de 6 metros porque tenemos la chapa liner. Se podría hacer de 5 metros, y la máquina, en este caso, que coloca caño 1000, 1100, 1300 y 1400 interior, sale en un pozo de 4 metros y medio o 5 metros de diámetro sin problema. Esto es para que lo tengan cuando quieran repasar lo que hablamos hoy. Son estrategias de excavación. Uno puede adoptar distintas estrategias. Obviamente, cuanto más distancia hay entre pozos de lanzamiento y recepción, más conveniente va a ser, porque los pozos siempre son un inconveniente y son caros, y por otro lado, porque se afecta menos a los vecinos. Ahora,
Cuanto más largo es el tramo, también uno corre más riesgo, tiene que poner interjack, tiene que en algún caso poner 2 interjack y tener bastante más aceitado la logística para llegar con caños al pozo de lanzamiento donde uno va a estar más tiempo. Pero en general, cuanto más largos sean los tramos, mejor va a ser para quien está haciendo el proyecto y para los que están sufriendo la obra, obviamente, porque va a haber menos cantidad de pozos de ataque. Este esquema es el plano de un obrador, de un pozo, donde podíamos tomar las distintas calles. Aquí se podían tomar las 4 calles que nos afectaban a los vecinos y entonces nos tomamos más espacio. En este caso se tomaron 3 calles nada más, y esto que se ve abajo que hace como un desvío es un acceso vehicular que se le dio para movimientos internos, pero en realidad en muchos casos solo se toma para un solo lado de la calle. Les decía que adentro de un túnel había equipos de servicio. En este caso estamos viendo un túnel de sistema SLARRI donde tiene caños de ingreso de agua, extracción de suelo, ingreso de aire, energía. En este caso es mínima el servicio y también hay iluminación adentro del túnel. Les comentaba que había creo que tengo una fotografía interior. Bueno, que tal vez después se los muestro más adelante. Nosotros en nuestros túneles, aparte de esto que estamos viendo, tenemos cajas de inyección de bentonita, tenemos energía. Una de las máquinas que nosotros tenemos lleva un cable de 500 volts que alimenta los motores eléctricos de la tunelera, energía hidráulica porque la fuerza a la tunelera, a la rueda de corte, se lo da mangueras hidráulicas, cables de datos, energía para la iluminación, energía para las cajas de inyección de bentonita, aire comprimido para las cajas de inyección de bentonita, aire para insuflar aire al operador que va adelante en la máquina. Entonces después vamos a ver que dentro de lo que es un túnel tipo hay más cantidad de elementos de inyección. Esto es un ejemplo del suelo que encontramos en Lanús. Yo les comentaba que en algún momento habíamos hecho un conducto para llegar con el colector a la planta planta de tratamiento de líquidos cloacales que hizo Coarco y Eleprint en Lanús, que se denomina planta Acuba. Esta diversidad de suelos estaban en esas perforaciones que están hechas en 500 metros de longitud, donde había arcillas verdes duras a 15 metros de profundidad, limos muy duros con más de 50 golpes y elementos calcáreos, arcillas blandas con conchillas en ese esquema gris clarito, y arriba arena fina muy suelta, y además había basura. Y además ese suelo tenía esta curva granulométrica. El 88, no lo alcanzo a ver ahí, pero el 86,8, el 87% casi del suelo pasaba el tamiz 400. Eso era un talco que además cuando se secaba no tenía nada de cohesión.
Esto es el producto de excavación de Lanús, y lo mismo sacábamos cuando excavábamos el Fiorito. Si ustedes se fijan, es un barro absolutamente mojado y que no tiene ninguna posibilidad de, si uno no tiene la precámara que se hace tanto en el equipo Slarry, que se llama ABN, como en el equipo EPB, que se saca con estas volquetas. Si nosotros no tuviéramos esa precámara con presiones de 200 gramos por centímetro cuadrado mayores a la que está leyendo la máquina adelante, no habría ninguna forma de que ese frente se sostenga, se caería al frente. Les decía que en este tipo de cañerías, en este tipo de túneles se utilizan cañerías de Inca que se empujan desde los pozos. Esas cañerías tienen esta forma, las que son de hormigón armado, están calculadas para resistir los empujes máximos que tiene la máquina o el empuje máximo que requiere el proyecto. Por ejemplo, en la obra de Fiorito, la tunelera tenía un empuje máximo de 600 toneladas. Yo les decía que nuestra máquina de 1500 interior puede empujar 600 toneladas. Pero el empuje máximo que resiste el suelo en ese lugar, en función de la capacidad de muro que podíamos construir en ese lugar, el empuje máximo no podía superar las 350 toneladas. Entonces, la limitación en el empuje lo estaba dando el suelo del lugar. El caño estaba calculado para 600 toneladas de empuje, el equipo puede empujar 600 toneladas, pero el suelo en ese lugar no lo resiste. Si uno quiere empujar 600 toneladas, lo que va a lograr es que en lugar de ir hacia adelante con la cañería, va a ir hacia atrás el muro. Les decía lo que es un interjack. La estación intermedia de empuje tiene esto que se está viendo en la fotografía de la izquierda. Este caño que a la derecha vemos que tiene como si fuera una virola larga de 2 metros de longitud, eso negro que tiene es una virola de 2 metros de longitud, y el caño, en lugar de tener 3 metros del hormigón, ese hormigón tiene solo 1 metro. Adentro de esa virola larga está el sistema de cilindros que uno ve en la foto de la izquierda. Cuando uno pone ese caño atrás de 40 caños, que significa 120 metros de túnel, hace que al abrirse esos cilindros amarillos que están viendo ahí, esos 8 cilindros amarillos, en realidad son 10, hay 2 más abajo de esa planchada de acero. Cuando uno abre esos 10 cilindros amarillos, la máquina se comporta como si fuera un gusano. Los 10 cilindros amarillos empujan la rueda de corte para que escabe, y desde el pozo de lanzamiento se empuja, para que se cierren esos cilindros, se empuja el caño que se pone atrás. Este sistema de interjack nos va a acompañar, en el caso que hicimos, 450 metros de túnel, nos acompañó 300 metros para adentro. Cuando se terminó el túnel se desarma, y cuando se desarma, el primer caño que va atrás, en lugar de tener una virola larga, tiene un fuste largo y se cierra ese interjack, de modo que cuando uno camina la cañería, lo que va a ver son juntas de caño cada 3 metros, y ahí donde se sacó el interjack aparece un segmento de caño de 1 metro nada más. Estas estaciones intermedias de empuje hacen que uno pueda recuperar las 600 toneladas de empuje. En ese gusano, como yo les decía, uno podría poner, en lugar de 2 estaciones intermedias de empuje, más estaciones intermedias de empuje y hacer tramos más largos. Hay una experiencia en Italia donde tuvieron que hacer casi 1480 metros de un túnel de diámetro 1800 interior, y solo podían hacer un pozo de lanzamiento con un pozo de recepción. En ese caso utilizaron 14 interjack
que les permitieron, además de tener que poner repetidoras para el sistema láser, porque los sistemas láser en general están recomendados para 500 metros de distancia, pusieron repetidoras del sistema láser, 14 interfer, e hicieron un único pozo de lanzamiento y un único pozo de recepción. Obviamente, para esto se requiere o que se trabaje en línea recta para que los sistemas láser se vean, o que se utilicen unos sistemas láser especiales que permiten hacer túneles de pipejacking con curvas. En muchos casos se han utilizado, y este caso que les cuento de Italia, que hicieron 1480 metros de longitud, tuvieron que utilizar porque tuvieron 2 curvas en el transcurso de ese pipejacking. Esto es una fotografía también de las cañerías que instalamos, en este caso cañería de 1500 milímetros interior o 1800 milímetros interior, que es para que vean que tiene cañerías de aire arriba a la izquierda en la fotografía. Eso que va arriba es una cañería de 6 pulgadas en el que se insufla aire al frente. Iluminación LED, como les contaba. Esa caja que se ve al lado de la iluminación son cajas de inyección de bentonita. Esas cajas de inyección de bentonita tienen un punto, no sé si ven ahí con mi mouse, tienen esta cañería rosa que tiene 3 puntos de inyección por los que se inyecta esa bentonita, ese líquido bentonítico para que se pueda lubricar el fuste exterior. Esto lo que tiene son estos puntos de inyección, lo que tienen ahí son un caño de 1,25 pulgadas que permite inyectar a presión bentonita o aditivo que lubrica el exterior del túnel y que llena el sobrecorte de 3 centímetros que tiene la rueda de corta respecto al diámetro exterior del caño. Esa lubricación se inyecta, como les decía, con 1 bar y medio, 2 bar, siempre menos de 3 bar, y en función de lo que lee el operador de la máquina, va leyendo en su pantalla, lee todos los puntos de inyección de bentonita. Nosotros tenemos 40 cajas, entonces él tiene la posibilidad de leer 120 puntos. En cada uno de estos puntos de inyección, él va a tener lectura de cuál es la presión que tiene, que está recibiendo afuera, cada uno de estos puntos de inyección, y va a tener lectura también del frente de la máquina, que le permite elegir con qué presión inyecta y cuántos litros por minuto inyecta en cada punto de lubricación. Ahí me preguntaban radios de curvatura mínimo. Los radios de curvatura lo que lo definen son las juntas de las cañerías. Yo conozco algunas experiencias con curvas muy importantes, porque se estima que entre cañerías es admisible hay casos que hasta 2 grados entre cañerías. Como son juntas flexibles, porque son espiga de enchufe con punta de goma, si uno está pensando que entre caños que tienen 3 metros de longitud uno puede tener 1 grado, cuando uno suma varios caños la curva puede ser importante. De todas maneras, lo que hay que tener muy claro es que cada vez que uno pierde la linealidad, afecta mucho al empuje. Nosotros estamos empujando desde el fondo, a veces desde 300 metros atrás o 100 metros atrás, una línea de caño, que uno termina empujando una junta flexible que si se hacen curvas importantes se pierde muchísimo empuje. Entonces, si uno quiere hacer curvas, debería tener muchas más estaciones intermedias de empuje para poder recuperar esa capacidad de empuje. Ahí había alguna consulta de si tenemos experiencia en haber colocado caños de PRFB con pipejacking, y sí,
nosotros hemos colocado, en Argentina hay 3 empresas que colocaron caños de PRFB por sistema pipe jacking. Cerreceta, que fue la primera que colocó caños de 1140 milímetros, si no recuerdo mal, en la obra de Tigre. Esos mismos caños colocó Supercemento en obra, una que hizo en Córdoba y otra que hizo en Santiago del Estero, y nosotros colocamos de 1500 milímetros de diámetro interior para colector margen izquierdo, como subcontratista de Vega. En los 3 colocamos cañerías de PRFB sin ningún tipo de problemas. Después hemos colocado cañerías de hormigón, y ahora, bueno, sobre el final de la presentación tengo alguna fotografía de otros tipos de caños que también se pueden colocar con este sistema. Acá hay pozos de recepciones hechos unitados, chapalainer, distintas experiencias que hemos tenido. Experiencias ya de pipe jacking de diámetro mucho más grandes. Estas son extracciones de la máquina en pozos con tabletaca y con muy poca posibilidad de espacio. Y aquí es lo que les comentaba, que tuvimos que sacar la máquina a 70 grados casi de inclinación para poder sacarla por dentro de estas vigas metálicas. Y estos son casos especiales, casos muy, muy particulares, donde se sacaron las máquinas, en algún caso dentro del agua. Para sacarla dentro del agua, lo primero que se hace antes de romper el muro y salir al agua es sacar la electrónica y todo aquello que se pueda estropear, y uno después, solo con los gatos hidráulicos, desde el pozo de lanzamiento o desde los interjack, se empuja hacia adelante para recuperar primer módulo, segundo módulo y en algún caso tercer módulo en función de qué tipo de máquina tengan. Pero bueno, son diferentes casos que permiten extraer las tuneleras en distinta condición. Te decía que hay casos de inyección de pipe jacking con otro tipo de materiales. Por ejemplo, este es un pipe jacking de acero. Enorme diámetro, entiendo que debe ser 2,60 m o 2,40 m de diámetro, pero con caños de acero. Estas son fotografías del hincado de un caño de PRFB con una máquina de tipo Slarry. Estos son formas de construir caños. Cuando hablamos de caños de hormigón armado, hay 2 formas de construir caños. Una que se denomina webcast o hormigón dormido. Esa se fabrica caño por caño con ese sistema de molde. Lleva un molde interno que está agarrado a esa base que tiene la virola negra que se ve abajo, y un molde externo, que es el molde verde, que tiene, en nuestro caso, tenemos una máquina con 12 vibradores externos, que hace que se llena de hormigón y se vibro compacta con los vibradores externos. Este sistema, que se denomina hormigón dormido, permite fabricar caños de pipe jacking de todo tipo de diámetros. Existen de diámetro, conozco en Argentina empresas que están fabricando diámetros 500 milímetros, a nosotros que estamos fabricando con este sistema, hemos fabricado caños de 1500 milímetros con este sistema, diámetro interior. Y después está este otro sistema de vibrocompactación que se llama DryCast, donde se trabaja con una mesa vibradora y moldes externos. Esto es en la fábrica de caños que tiene Coarco. Ahí esa persona está mirando la terminación de un caño DryCast de diámetro 1800 milímetros, hecha con sistema DryCast en nuestra fábrica de Coarco.
Y además está este otro tipo de cañería que en Argentina no conozco ninguna experiencia en que se haya instalado, pero sí en España y en algún otro país de Europa. En el caso, he conocido casos en Alemania y en Italia para empresas con productos químicos que son de GRES, que es como caños cerámicos cocinados. Conozco algún caso de PAD que han hincado, pero tramos muy cortos y con PAD de polietileno de alta densidad de espesores gruesos. Pero no conozco ninguna experiencia en Argentina. No sé qué hora estamos, Facundo. Buenas. Menos 20 pasadas. Sí, sí. Bueno, les voy a comentar algunas experiencias que tuvimos y vamos a dejar espacio para preguntas. Entonces, en el caso de características mínimas que requiere el hormigón armado, tiene que ver con los pliegos. En el caso de AISA, exige 50 megapascales como mínimo. Hay algunas experiencias internacionales que con 38 megapascales lo admiten, pero es como que aquí todos están adoptando 50 megapascales como resistencia característica del hormigón. Y no vale la pena arriesgar en eso. La realidad es que los casos que yo conozco, todos han llegado a 50 megapascales, así lo hizo cada una de las empresas que hay en Argentina haciendo pipejacking con hormigón armado. Esto para comentarles situaciones que nos ha tocado vivir y que seguramente le va a pasar a quienes hagan pipejacking o cualquier otro sistema de trabajo así, uno lo haga a cielo abierto. Aquella vez que estuvo esa lluvia extraordinaria que afectó a La Plata y que murió, que hubo víctimas fatales en La Plata, en zona norte nosotros estábamos haciendo colector Oeste Tigre, y eso es una esquina donde abajo de eso nosotros teníamos un pozo de lanzamiento con la máquina de 1500 de Coarco. En ese pozo de lanzamiento tuvimos que poner 7 bombas cuando dejó de llover, obviamente, y esta situación de todo el barrio se mejoró y bajó el río Luján y Reconquista y pudimos deprimir nuestro pozo. Y había ocurrido que había colapsado la pared lateral derecha. Bueno, allí abajo, a la izquierda, se puede ver uno de los cilindros de empuje de la tunelera, y la tunelera estaba 300 metros adentro, íbamos en el caño 100, y faltaban 28 metros para terminar el tramo. Ahí a la izquierda se puede ver una carcasa amarilla que está flotando, era un soplador con el que se le mandaba aire al frente de la máquina. Obviamente, cuando pudimos deprimir, ingresamos con equipos autónomos al interior de la máquina y así encontramos todo. La máquina inundada, tarjetas de PLC estropeadas, tablero. Bueno, hubo que hacer un lavado de todo el túnel, limpieza, sacar todo eso que se ve ahí. Y como siempre, ley de Murphy, la máquina, como faltaban nada más que 28 metros para llegar al pozo de recepción, se tomó la decisión de hacer esos 20 y pico metros con excavación tradicional y recuperar la máquina trabajando con tabla estacada, ¿no? Pero en ese interín, llegando a lo que es en cercanías del aeropuerto internacional que tiene San Fernando, encontramos todas esas interferencias. Por ahí abajo tuvimos que pasar por la tunelera arrastrándola para
porque ahí se ve un caño amarillo que es de gas, caño de cloaca, había una terna de alta, una terna de Denor de 132 kilovolts, había, que esa estaba refrigerada con aceite, había cables de datos de una empresa que presta servicios de internet, así que es para que sepan que estas cosas ocurren aún con una obra que estaba pensada con tunelera y que con esa inundación extraordinaria tuvimos esta situación. Y otra situación muy particular que tuvimos llegando a la planta que tienen en el partido de Esteban Echeverría, una planta que tiene AISA en el Cahuel, eso es en Monte Grande, cerca de la estación de Cahuel, en la planta del Cahuel que tiene AISA de tratamiento de líquidos cloacales. Estaba previsto que nosotros llegáramos con un colector de diámetro 1500. Faltando 70 y pico de metros para terminar la obra, nosotros llegábamos a la estación, ahí en inmediaciones de la estación El Cahuel, en una avenida ahí en Monte Grande. Llegando al fin de la obra, teníamos un salto de 2,70 metros hacia abajo. Resulta que cuando estábamos llegando, el operador de la tunelera nos informa que se había quedado sin presión de frente. La máquina tiene lectores de presión de frente y hay dos o tres situaciones por las que uno no podría tener presión de frente. La primera es que el suelo sea tan bueno que en nada del suelo le haga fuerza al sensor que tiene la máquina al frente que le genere presión. La otra situación es que no haya napa. Y la otra situación es o que haya un pozo donde uno se caiga, un abismo, donde uno se caiga y lo que hay es aire que no le genera ningún tipo de esfuerzo a ese sensor. Ninguna de las tres situaciones era válida a 14-15 metros de profundidad, como íbamos en ese túnel, en ese tramo final del túnel que estábamos haciendo. Entonces nos avisa eso el operador y tomamos la decisión de parar, explorar a ver qué podía ocurrir, porque no teníamos nada en las interferencias que nos indicara que algo había. Comenzamos ese pozo de chapaliner de 9,60 metros de diámetro, porque sabíamos dónde estaba ubicada nuestra tunelera, y nos encontramos que delante de nuestra tunelera estaba un colector de diámetro 1000, hecho con hormigón, en una época donde todavía no estaba AISA. Era un colector hecho por AMSA mucho antes de que eso se llenara de casas, que se urbanizara, y habían abierto las calles después, y en esa parte no estaban los registros. En los planos figuraba que estaba por una cuadra paralela a donde teníamos que ir a buscar esa conexión a un colector más nuevo que tiene. ¿Cuál fue la solución ahí? Continuar excavando hacia abajo y volver a lanzar por debajo de esa cañería que está ahí. Nosotros inicialmente la excavamos hacia abajo, como no se podía dejar esa cañería sin servicio porque le da servicio a Monte Grande. Le hicimos dos cámaras pequeñas, que son las que se ven ahí rectangulares, con un caño de OTRFB al medio, que ahí con la grúa lo estábamos colocando. Un caño de OTRFB de diámetro 1300 colocamos ahí. Y por debajo de eso, nosotros volvimos a lanzar nuestra tunelera. Nosotros ahí hicimos un salto de 1,70 metros hacia abajo, lanzamos por debajo de ese caño de OTRFB que pusimos para darle continuidad a ese conducto,
y ese salto de 3 metros y pico que teníamos que hacer en el final de la obra, terminamos haciéndolo de 1,80 m, porque llegamos 1,80 m, 2 metros por debajo de lo que era el eje teórico inicial. Les hago este comentario porque por más precauciones y cosas que uno va tomando, siempre ocurren cosas en toda obra, y lo que tiene esta tecnología es que permite saber que algo había adelante, y tal vez con otro tipo de tecnología eso no lo hubiésemos detectado a tiempo y hubiésemos roto un colector que estaba funcionando, con lo que eso significa después. El costo en dólares por un metro lineal de 3 metros de diámetro, la verdad es que no tengo claro cuánto puede ser el costo. No lo tengo claro, César. Y hay una pregunta que pregunta ¿para qué se cambió el diámetro? Ese diámetro se cambió a 1300 porque era lo que teníamos. El caño era de 1000 milímetros interior. Como se habían colocado 2 cámaras, en esa solución se habían colocado 2 cámaras que iban a afectar seguramente el resalto. Utilizamos caño de 1300, pero tenía que ver con que era lo que disponíamos en ese momento de la obra para dejar el servicio y solo cortar ese colector. No se podía dejar de que pase el líquido, y se podía cortar unas horas nada más para ponerlo en servicio. Se podría haber puesto un caño de RFB de 1000 o caño de hormigón de 1000, hubiese sido lo mismo, pero era lo que disponíamos en ese momento en obra. El conducto de tunelera que nosotros estábamos poniendo era de 1500 y continuamos, ahí hicimos un salto, una cámara, y seguimos con 1500. En la fotografía de la derecha se puede ver el fuste de lo que es la cámara de 1500 que quedó abajo. Después, en superficie había una tapa de cada una de las cámaras rectangulares esas y una tapa circular de la del túnel que pasó por debajo. Una cosa que quiero comentarles y dejarles la invitación es que 10 y 11 de octubre la Asociación Argentina de Tunelería, en instalaciones que se van a definir en los próximos días, se va a hacer la 13ª jornada de túneles del espacio subterráneo. En esto se va a trabajar en análisis de riesgo en la construcción de túneles. Se van a dictar cursos por la ITA, que es la Internacional de Tunelería, y en la página de ATES ya están los programas que se están confirmando para las 2 jornadas, desde la mañana hasta la tarde, día 10 y 11 de octubre de 2023. Por mi parte, muchas gracias, y quedo a disposición por consultas que crean conveniente de lo que vimos, o de alguna inquietud que tengan de temas de backtracking. Yo preguntas no tengo. Agradezco la exposición y me gustó mucho. Muchas gracias. No, de nada. ¿Para qué quería poner?
Diego, gracias. Quedamos al habla por mail. Sí, quedo a disposición por las consultas que crean conveniente igual, ¿eh? Bien. Muchas gracias, muy buena la exposición. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao, gracias. Planteados hoy curvas horizontales y verticales. Sí, ya hay sistemas, sí, permiten. Hay sistemas de guiado para curvas horizontales, curvas verticales, y sí requieren la mayor cantidad de estaciones intermedias, porque es impresionante lo que pierde de capacidad de empuje al generar la curva. Lo que pierde, porque ya ahí un lado de la cañería estaría tomando mucha más carga que el lateral de enfrente, y sí empiezan a tener dificultades los caños. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos, Facundo. Hasta luego. Gracias. Un gusto, Diego, cuídese.